A ver ahora. ¿Se me oye ahora? Escribímelo en el chat, por favor. Que sepa si se me oye o no. Vale, vale. Es que, joder, si no es una cosa es otra y si no son las dos. Al final siempre la lío. El caso, estaba diciendo que muy buenas tardes, que bienvenidos, que tenéis... básicamente este directo lo estaba haciendo pues para resolver las dudas que podáis tener sobre tanto dudas técnicas en general sobre Fórmula 1 como en particular las que podáis tener del nuevo reglamento de técnico de Fórmula 1, porque es verdad que con Charlie hicimos las tres partes, creo que explicamos lo esencial y lo que realmente necesitáis, ¿no?, para poder saber realmente por dónde van los tiros este año. Pero si tenéis alguna duda más, aparte que preguntarme y tal, pues aquí estoy, que soy, en este caso, todo ojo, para poder leeros. Y por otra parte, pues agradecer muchísimo el apoyo al canal que estoy teniendo. Ya hemos superado los 150 seguidores, la verdad es que es una cifra que es muy pequeña seguramente para muchos streamers, pero para mí es un lujo. Yo no esperaba tener tanto seguidor en tan poco tiempo, además. Así que muchísimas gracias por todo, vamos, en general. y, y gracias también a los suscriptores, a los 4 suscriptores, y muy agradecido por ello. Y ya digo, repito que las dudas que podáis tener, mientras si no, pues voy a ir... A ver ahora. Ya está. Es que estaba, claro, esto de tener dos sitios donde... Esto de tener dos sitios donde hago los programas. Muchas gracias, Betty, por cierto, por estar ahí atenta. Esto de tener dos sitios distintos desde donde publicar y desde donde hacer el programa, pues la verdad es que me lleva por la calle la amargura. Porque al final, si no es por una cosa, es por dos y si no por tres. Así que, bueno, en definitiva, pues ya está. Si no se me olvida una cosa, se me olvida la otra. Y si no, se me olvidan tres. Y tengo una cosa a cerrar, tengo el micrófono cerrado, tengo otro micrófono en otro lado que es distinto, entonces tengo que cerrar uno, abrir el otro, en fin, un poco follo. Bueno, de momento voy a dejar esta ventana, que me parece bien, y lo que voy a cambiar es el cuadro de chat. ¿Dónde está? Porque tengo, claro, ahí abajo. Vale, ahora sí, para que se me vea por encima. Y si no tenéis duda, bueno, pues yo sigo hablando. Básicamente, no sé si sabéis, ya se han anunciado 4 fechas de presentaciones de vehículos. Las primeras, bueno, eso lo tengo por aquí en un tweet, que os lo puedo compartir. Si no, vamos a ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Vale, lo tengo ya ahí abierto, pues lo vamos a poner y así ya lo vamos comentando. Eso es. Ahí lo tenéis. Esto es... Vale. Bueno, ahí estáis viendo el Twitter que tengo abierto de mi Twitter, el de LuisFF1. Os lo recomiendo si queréis seguir a alguien que pone fotos siempre muy muy interesantes sobre automóviles, sobre Fórmula 1 básicamente, sobre todas las novedades, va haciendo comparativas a lo largo del año con las nuevas evoluciones de cada vehículo, y la verdad es que creo que es bastante interesante seguirle. Y nada, los 4 anuncios que hay ahora mismo concretamente en Fórmula 1, como estáis viendo aquí, pues son el 10 de febrero Aston Martin, el 11 de febrero McLaren, el 17 Ferrari y el 18 el Mercedes. ¿Qué podéis esperar de estos anuncios? Bueno, mejor dicho, de estas presentaciones, pues poco. Sobre todo ahora que se ha filtrado, no sé si será... ahora mismo es una temporada muy tonta de filtraciones, de rumores, de muchas... digamos muchas
¿cómo decirlo? Mucha impaciencia, ¿no? Por parte de la prensa y por parte de la afición, es normal, pero la prensa muchas veces se quiere adelantar y ocurren cosas pues como las que ocurrieron ayer, que se dio por hecho que Flavio Briatore había fichado por Alpine F1 y nada más lejos de la realidad, por lo menos no de manera oficial todavía. Y repitiendo, bueno, estaba hablando de lo de las presentaciones de Fórmula 1. ¿Qué podéis esperar de una presentación de Fórmula 1? Bueno, pues con un cambio de reglamento tan bestia como hay este año, realmente los equipos van a mostrar poco, muy poco o nada. Y me refiero a que si visteis la maqueta de Silverstone, la que he estado utilizando y los renders que he estado utilizando de portada en los anteriores episodios de los anteriores programas con Charlie, veréis que cuando se presenten los coches se van a parecer muchísimo esos coches nuevos, ese Aston Martin, ese McLaren, ese Mercedes y el resto, ¿no? Y cuando presenten Red Bull, Alpine, etcétera, todos ellos se van a parecer muchísimo a la maqueta oficial de la Fórmula 1. Las primeras pruebas de pretemporada en los test de F1 de Montmeló, que van a ser a puerta cerrada. Realmente el hecho de ser a puerta cerrada, no, perdón, que no iba a haber, ¿no? muchas imágenes ni nada. Realmente creo que va a ser interesante y que ahí puede ser que los equipos exploten un poquito más esa situación y empiecen, bueno, pues realmente con el fuego real, como se suele decir. La teoría está muy bien, los equipos llevan trabajando en estos modelos desde antes de 2021, porque realmente la Fórmula 1 ya había acordado y anunciado antes del año 2021 cómo iban a ser los coches del futuro de la Fórmula 1, los que esta temporada van a correr. Sabéis que perfectamente que por tema del COVID-19 y de todos los problemas que ha habido, tanto en la industria como para la propia Fórmula 1, pues el reglamento se pospuso un año. Ya sabéis que 2021 se corrió con coches con el reglamento anterior, el reglamento que venía desde el año 2019, que fue una pequeña revisión de la ya pequeña revisión que hubo aerodinámica en el año 2017. Así que en ese aspecto, ya digo, de las presentaciones no esperéis mucho, incluso si es verdad esa filtración, que eso estaría por ver, desde Bahrein ya le habrían pedido a las marcas, ¿no? A los equipos que cuando presenten los coches, por favor, que no utilicen unas libreas que sean las reales, las que vayan a utilizar durante el campeonato, sino que intenten esconder un poco también esas libreas para que luego sea una exclusiva ya de los test de pretemporada de Bahrein. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser cierto o no, pero desde luego eso haría que incluso la presentación de la Fórmula 1 estos días, cuando toque, ¿no? Cada uno, pues incluso perder más interés en ese sentido. Es verdad que siempre es un momento importante, pero para los equipos, y lo digo desde el punto de vista del trabajador del equipo y ingenieros mecánicos, etcétera, lo más importante es el día que se arranca por primera vez el motor, el día que ya se tiene el coche, que ya empiezas a tener realmente las piezas en la mano y empiezas a ensamblarlo y demás. Y realmente las presentaciones eran muy interesantes hace muchos años, cuando se hacían esas super presentaciones. Se reservaban sitios y plazas. No creo que seguramente los que estáis aquí recordáis en 2007 en Valencia la presentación de McLaren, del equipo Vodafone McLaren Mercedes. Claro, todo eso ya la industria del automóvil no tiene ahora mismo capacidad monetaria para ni creo que haya mucho para poder aguantar eso. Entonces las presentaciones ahora pues son un poco más digamos íntimas, ¿no? En petit comité. De todas maneras, y a pesar de todo lo que os estoy diciendo, no quiero decir que dejéis de ver esas presentaciones. Son interesantes, siempre vais a ver coches nuevos y seguramente vais a ver pequeñas diferencias entre los diferentes coches que se presenten en cuanto y en tanto al concepto general aerodinámico y mecánico que presenten. Y me refiero con esto a la forma general del vehículo, la silueta, el uso del rake, no uso de un rake más elevado, menos elevado y demás. Así que ya digo, apuntaos de momento a esas fechas que están
os presento aquí, 10 de febrero el Aston Martin, 11 de febrero el McLaren, 17 Ferrari y el 18 el Mercedes, el W13. Y ya digo, de momento apuntado a esas fechas. Lo más interesante, repito, va a ser en una presentación las libreas, pero si realmente al final ocurre lo que se estaba comentando, pues me temo que ni siquiera eso. Y la verdad es que es un poco por mi parte creo que desdibuja un poquito, ¿no? Y desinfla un poquito las expectativas con respecto a esas presentaciones, pero ya digo que por mi parte yo no voy a dejar de verla, eso está claro. Y si puedo ver algún detalle y comentarlo, seguramente lo haré, y lo haré seguramente por aquí. Y comentaré algún detalle, alguna historia que vea así interesante. Otro tema va a ser que, como ya dije en los anteriores programas que hicimos en directo Charlie Barazal y yo, la parte inferior del fondo del vehículo, la cara, digamos, que da al suelo, no está tan regulada como si están otras superficies del vehículo. Entonces ahí realmente es donde los equipos van a poner muchas de sus ideas y de sus innovaciones. Y por ende los equipos van a querer taparlo muy mucho y van a querer cuidarse muy mucho de que la competencia vea eso. En una presentación no lo vamos a ver, por supuesto, porque el coche no lo van a levantar. Y en la pretemporada ya se cuidarán muy mucho si hay accidentes, si el coche lo elevan con la grúa, etcétera, pues de correr los mecánicos antes de que ese coche sea elevado por la grúa y taparlo. Porque realmente va a ser el caballo de batalla de esta nueva normativa. Por un motivo fundamental, ya voy a aprovechar mientras sigo hablando. Como veo que no tenéis muchas dudas, bueno, pues yo os sigo hablando. Vamos a cerrar Google Chrome. Vamos a abrir las imágenes. Voy a buscar de las imágenes que estuve usando para los últimos directos. Y os enseño por qué va a ser el caballo de batalla al fondo. Aunque ya lo he estado explicando en los anteriores capítulos sobre el reglamento técnico de Fórmula 1. Pero siempre está bien repasar, ¿no? Y volver a hablar de ciertos conceptos. Así que vamos a ver. ¿Dónde los tenía yo? Estaba por aquí. Bueno, pues tenía las imágenes y resulta que ahora no las encuentro. Ahora me han desaparecido. Ya digo que esto de trabajar con dos ordenadores y en dos sitios distintos, cualquier día me va a volver más cara. pero bueno. Si tengo por aquí, vamos a ver. No, al final no lo voy a encontrar la imagen, pero bueno, pues me ha dejado un poquito pillado esto. Bueno, pues no tengo la imagen. Tengo que tenerla seguro, vamos. Lo que pasa que, bueno, donde sí puedo tenerla, dejadme un momentito. Voy a ponerlo aquí. Vamos a ver si ahora encuentro la imagen. No, esta no es. A ver cómo era esto. Perdonadme que esté tardando un poquito. Ya digo que no entiendo por qué no tengo la imagen. Pues no la tengo. Narices. ¿Dónde leche la habré metido? Bueno, puedo... No la voy a buscar ahora porque si no me
no lo voy a coger ahora del ese. Vamos a ver. Aquí tengo... Joder. Pues mira que estaban las imágenes. Pues ya está. Esto es como siempre. Bueno, puedo utilizar una imagen que no, aunque no tenga mucho que ver, pero es para que veáis perfectamente de lo que estoy hablando, de por qué va a ser el caballo de batalla la zona inferior del vehículo. Vamos a ver, eso. Imágenes ahora. Eso, por aquí. Vale. Esto es un gráfico sencillito. En el eje de la X lo que tenéis, como veis, es la altura de las skirts, son las faldillas. La altura de las faldillas, que cuanto mayor es la altura de las faldillas, como veis, va subiendo también más bien la altura de las faldillas se refiere a la altura libre al suelo. Cuanto más cerca están las faldillas del suelo, mayor coeficiente de carga aerodinámica que tenemos. Mayor. No confundir con el CX. El CX se usa como coeficiente de resistencia aerodinámica. En este caso sería el CL, coeficiente de lift, que sería negativo porque efectivamente estamos generando una presión negativa en la parte inferior del vehículo. Entonces tenemos que, cuanto más cerca está la faldilla del suelo, cuanto mejor se sella el fondo, mayor es ese coeficiente, más grande en términos absolutos, y por lo tanto tenemos un coeficiente negativo mayor. Cuanto más cerca tengas también el ala delantera del suelo, ocurre exactamente lo mismo. Lo que os he hablado alguna vez también, recuerdo otro directo que hice sobre aerodinámica de competición, y que los alerones delantero y trasero, cuanto mejor se haga la depresión en la parte inferior del ala, mayor carga aerodinámica vamos a tener y más eficiente. Entonces en este caso pasa lo mismo con un coche que está bajo el efecto suelo, o funcionando potenciando esos canales inferiores para generar ese venturi. Necesitamos que esté ese fondo lo mejor diseñado posible y lo más cerca del suelo posible. Empezaría con una abertura mayor en la parte frontal, como estáis viendo, justo donde está. Ahí antiguamente era donde se colocaban los radiadores, en una posición muy tumbada, y se colocaban con la parte más adelantada más alta y la parte más retrasada más baja. ¿Por qué? Porque se colocaban con esa inclinación precisamente para que ayudaran a hacer ese túnel, para ir estrechando ese túnel conforme vas entrando, generar un venturi en una zona concreta y luego ir expandiendo ese aire hacia la parte trasera. Lo mismo que si cogemos, espero tener esa imagen, es lo mismo que si cogemos una sección de un ala como esta, eso es, y la ponemos, ¿no? Ahí tenemos el ala, en este caso es un ala de avión, pero me sirve también para lo que quiero explicar. En el extra 2 es donde se generaría o donde se aceleraría el flujo de aire. Aquí se generaría menor presión. En el intra 2 se frenaría el flujo de aire, se generaría más presión. Bueno, cuanto mayor sea la succión cuanto mayor sea la aceleración de aire que yo consiga en el extra 2, cuanto más rápido viaje ese aire en el extra 2 sin desprendimiento de esa corriente de aire, porque en el momento en el que se desprenda ya entonces no deja de funcionar el ala, cuanto mayor sea esa velocidad que yo consiga, mayor será la capacidad de generar carga que tenga mi ala. No me preocupa tanto el intra 2 como si el extra 2. Pues si a esto, creo que aquí puedo voltearlo. Vale, si ahora lo giramos ya tenemos un ala de un Fórmula 1. Es verdad que ahora están las letras del revés, pero bueno, es para que veáis la forma. Realmente el extra 2, esa zona inferior,
es donde a mí me interesa acelerar muchísimo el aire, y en la parte superior pues que el aire viaje más despacio. Así que al final lo que se consigue, lo que interesa realmente es generar muchísima mayor succión en la parte inferior que la presión que yo pueda generar en la parte superior, en este caso en el Intra 2. Para que no hagan mucho lío y para que no os pongan la cabeza como un bombo, ni superior ni inferior. Normalmente cuando se hablan de secciones de ala, ya digo que se habla de Extra 2 e Intra 2. Extra 2 es siempre la zona de succión, Intra 2 es la zona de presión. Y así no tenéis ningún problema para especificarlo. En un ala de avión, el Extra 2 será la superficie superior y el Intra 2 será la inferior. Y en un alerón de Fórmula 1, viceversa. El Extra 2 será la superficie inferior y el Intra 2 la superficie superior. Si nosotros miráramos ese Lotus del año 78 y 79 en sección, lo que veríamos sería algo muy parecido a esto, con esa línea del Extra 2 que veis en la parte inferior, que sería lo que es el canal inferior que Colin Chapman pues pretendía para sus coches. Así que realmente pues por eso digo que va a ser muy muy importante que ese diseño de la parte inferior del monoplaza sea totalmente eficiente y eficaz. Y luego hay otro problema al que se enfrentan los ingenieros, que es que en la parte inferior de estos coches de Fórmula 1, esto ya sí os lo voy a enseñar con la maqueta que presentó la Fórmula 1, recordaréis para el año 2021 además, porque de hecho esas maquetas estaban previstas para el año 2021. Sin embargo, al final pues bueno, hubo que hacerlo en el año 2022. Bueno, vamos a darle la vuelta. Que estaba con la vuelta dada aquí. Eso es, muy bien. Bueno, pues como veis, repito, y como he venido diciendo en todos los directos anteriores en los que he estado comentando todo esto, el aspecto va a ser parecido a esto que estáis viendo, pero realmente no, los equipos van a buscar esas diferencias, ¿no? Y sobre todo, y muy importante, quiero que os fijáis en la parte en la rueda delantera. Justo detrás está donde deberían de ir los bargeboard. Si fuera un monoplaza actual, pues en vez de ir un bargeboard, simplemente tenemos una pared vertical y una entrada, que aquí no se ve en esta imagen, pero que la habéis visto en otras imágenes. Esa entrada de aire es bastante más grande que la entrada que luego conforme va avanzando por el monoplaza se va estrechando. Aquí hice un dibujito que era muy significativo de cómo van a ser los coches más o menos. Sería eso, sustituir el bargeboard por esa zona azul que os he puesto ahí, que sería la entrada o el túnel de entrada, la entrada del túnel mejor dicho, que se genera en la parte inferior del monoplaza, y luego el difusor comenzaría a elevarse bastante más adelantado de lo que lo ha hecho hasta ahora con la normativa actual. Así que los equipos aquí van a tener que hilar muy fino y saber muy bien dónde están poniendo las diferentes superficies de control, porque lo más importante, hay dos detalles que son muy importantes, muy muy importantes. El primero, por supuesto, es dónde generas el Venturi. No es lo mismo generarlo más adelante que generarlo un poquito más atrás. La federación en el reglamento no se especifica exactamente dónde tiene que estar esa zona más cercana al suelo. Por cierto, esa zona más cercana al suelo tiene que tener una altura mínima libre al suelo de 50 milímetros cuando el coche esté en parado. No puede haber ninguna superficie del vehículo que esté más cerca del suelo, de esos 50 milímetros. Entonces, ya digo, tenemos esa zona que no está delimitada por la FIA. Cada equipo va a decidir realmente qué es lo que va a hacer con eso. Y ya digo que tenemos esa pared lateral, que es la que cierra el túnel por la parte delantera. Y luego tenemos también otra pared lateral al lado de la rueda trasera, precisamente para evitar también que el flujo de la rueda trasera se mezcle con el aire. Si queréis saber más, ya digo que todo eso lo explico en las anteriores partes que hice sobre tanto la parte 2 como la parte 3 sobre el reglamento técnico. Pero ya digo, va a ser una zona donde haya que fijarse mucho. Ahora, en las presentaciones también puede ser interesante ver cómo han resuelto todo el sellado del fondo, porque hay que utilizar
una especie de labio de spoiler que va a recorrer todo el fondo plano por la parte superior, el cual lo que va a hacer es evitar que el aire con más presión que se encuentra por la parte superior trate de entrar en la parte inferior del monoplaza y por lo tanto pues aumente la presión en la parte inferior, cosa que no quiere, y menos en un coche con efecto suelo tan potenciado. Así que ya digo, va a ser muy interesante observar qué es lo que va a pasar con estos coches y sobre todo, ya digo, porque bueno, este es el render de la Fórmula 1. Voy a ponerlo en el tamaño adecuado. El tema está en eso, ya digo, sobre todo aquí en el render, la zona que yo más tendría en cuenta o más me fijaría sería todo eso, la zona del pontón, la zona inferior del monoplaza. Aquí en este render no se ve ese labio de spoiler del que estoy hablando, pero ya digo que lo van a llevar la federación permite que lleven ese labio precisamente para eso, para poder ayudar a un mejor sellado del fondo y a un mejor funcionamiento del mismo. Y bueno, si yo voy hablando, pero que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna historia que queráis contarme, me vais escribiendo por el chat y me decís, pues mira, Jero, a mí no me quedó claro esto, o podrías explicar esto otro, o tal. Mientras pues yo os sigo hablando. Que por cierto, ayer en GPcast estuvimos hablando también del tema de Alpine. Y bueno, ya sabéis, anoche lo dije y lo vuelvo a repetir ahora. Creo que se está dando mucha importancia a la marcha de dos señores. Uno de ellos que para mí es uno de los grandes de la Fórmula 1, como es Alain Prost. Y además como piloto demostró que era de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior, como dirían en algunos sitios. Pero si os soy sincero, creo que su papel en Alpine, como dijimos anoche, tampoco está muy claro. Realmente parecía una figura parecida a la de Niki Lauda, pero no sé, no. Es verdad que quizás las formas y las maneras de marcharse y tal, y ahora Prost está quejándose y tal, entonces no sé si eso tendrá alguna repercusión, pero ya digo que por mi parte no creo que la pérdida de Prost vaya a notarse mucho en el equipo, sinceramente, por no decir que prácticamente no se va a notar casi nada. Y por otra parte, lo de Marcin Budkowski, la verdad es que si nos fijamos bien, él llegó desde la federación, él era del departamento técnico, director técnico de la FIA. Y el fichaje además, aquello fue un revuelo de padre y muy señor mío, porque realmente estamos hablando de un señor que conoce muy bien las reglas, que sabe perfectamente, porque ha tenido que redactarlas y ha tenido que ayudado, ¿no?, a redactarlas, y por lo tanto sabe perfectamente lo que se cocina, no ya en sí en las reglas en ese momento, sino las reglas futuras. Entonces hubo un revuelo bastante gordo. Yo no sé qué pasaría, dejaría de pasar, que al final los equipos dejaron de piar. Así que por lo tanto imagino que apaciguarían de alguna manera, ¿no? Ya sabemos que la Fórmula 1 en cuanto a oscurantismo y corruptela suele ser bastante proclive a ello. Y por otra parte, yo no sé si lo que haya hecho Budkowski o dejado de dirigir, mejor dicho, porque era director técnico, realmente la mano no se ha notado demasiado, en el sentido de que el RS18, el RS20 y el Alpine A521 son coches que si los desnudáramos de las libreas y los dejáramos en color fibra de carbono, sería muy difícil observar diferencias palpables en su diseño en general, ¿no? Luego en particular pues sí encontraría alguna pieza que es distinta al otro y tal, pero en el diseño general sería realmente muy difícil de determinar qué diferencia había entre uno y otro. A lo que me refiero es que realmente tampoco el equipo, tanto cuando era equipo Renault como Alpine, el coche no ha evolucionado mucho en esos 3 años, y se está hablando de muchos años, no estamos hablando de una cosa baladí. Es verdad que 2021 hay que tener en cuenta que muchos equipos, pues bueno,
con el cambio normativo del corte en el fondo plano y una serie de elementos que se cambiaron también en el difusor trasero, bueno, pues hubo que cambiar algunas cosas en la parte trasera del monoplaza, pero en realidad en la parte delantera tampoco ha sido tan necesario. Así que en ese sentido ya digo que no sé exactamente Marcin Budkowski lo que ha podido dar de plus a Alpine. Seguramente habrá hecho cosas, yo no lo niego ni lo discuto. Simplemente digo que su marcha en el coche de este año no se va a notar. El coche de este año va a tener su firma, eso está más claro que el agua. Pero en su marcha tampoco se va a notar. Donde se va a notar, o debería de empezarse a notar, es en el coche de 2023. Porque realmente ese coche se empezará a gestar dentro de unos meses. No se está ni siquiera gestando ahora, porque además la FIA irá cambiando seguramente algún párrafo de la normativa. Irá ahora, este primer año además, con normativa totalmente nueva, la FIA querrá también ajustar un poquito más su ya de por sí bastante denso reglamento. No en vano, no sé si lo comenté, pero creo recordar que son 190 páginas o algo más de 190 páginas. Eso no había ocurrido nunca con ningún reglamento de la Fórmula 1. Y este concretamente se ha vuelto el más restrictivo de toda la historia. Cosa que va a dar mucho de qué hablar. Y ya digo que va a ser muy interesante en ese aspecto. Y volviendo al tema de Alpine, ahora depende muy mucho de cómo, de a quién busquen, ¿no? De sustituto. Es verdad que cuando ves que un equipo cambia sus cromos de una manera, entre comillas, habitual, porque con Cyril Abiteboul las cosas se hacían también así. De repente, de un año para otro, se habían ido 2 o 3 piezas clave de la escudería de mandamases, ¿no? Digamos de jefe. Y venían otros 2, tal. Luego este año, cuando empezó todo, no se sabía muy bien cuál era el papel de Laurent Rossi, no se sabía muy bien cuál era el papel de David Brivio, no se sabía muy bien el papel del propio Marcin Budkowski. Así que creo que por esa parte Alpine sí está reestructurando el equipo. Y hombre, a largo plazo esas cosas no... O sea, no digo que... No es que no suelan ser buenas o malas. Simplemente que hay que esperar un tiempo prudencial para valorar realmente si la decisión que se ha tomado ahora o que se ha tomado estos días es la correcta o no. Así que, bueno, repito, el coche de 2022 no va a tener ningún problema en ese aspecto. Si el coche es bueno, va a seguir siendo bueno. Si el coche es malo, va a seguir siendo malo. Y si el equipo ha cometido un error en el diseño y la han pifiado, pues tendremos que esperar al 2023 para que puedan intentar corregir eso. Otro tema que también hay que comentar con esta nueva normativa es que el techo presupuestario, que ya veremos a ver cómo se aplica también, eso no es tan fácil, va a limitar bastante la evolución de los monoplazas, en el sentido de que ahora los equipos van a tener que tener, bueno, es que además, quería decir, además del techo presupuestario también tenemos el problema del túnel de viento, de las horas de túnel de viento y de las horas de CFD y de la carga de la CPU, de los cálculos de CPU. Entonces ahí va a haber un caballo de batalla bastante interesante, porque los equipos ahora van a tener que concentrar recursos en las piezas que crean realmente que les van a aumentar el rendimiento. Tú no vas a querer gastar tus comodines en una zona del monoplaza, aunque hayas visto cosas muy interesantes de la competencia, pero no vas a querer gastar esos comodines si realmente eso no te va a dar una mejora sustancial, ¿no? Y ya sabemos que en Fórmula 1 la única que te puede dar una mejora realmente impresionante, que sería alrededor de 1 segundo por vuelta, son los neumáticos. El resto de piezas por sí solas no son capaces de darte más de un par de décimas, 3 décimas como mucho. En conjunto sí, en conjunto se pueden... Cuando un coche, cuando tú cambias desde adelante hacia atrás, como ha ocurrido algunas veces en Fórmula 1, coches que a priori no tenían mucho rendimiento y luego en la quinta, sexta carrera del campeonato han presentado ala delantera nueva, morro nuevo, fondo plano nuevo, fondo plano anterior, claro. Ahora, una cosa que no me voy a cansar de repetiros, por favor, el fondo plano ya no ha lugar. Ahora son
fondos, simplemente. El fondo del monoplaza. ¿Puede que sea plano en alguna sección? Es posible que sí. Bueno, empezando por la plancha de control que va a seguir utilizando la FIA para el desgaste del fondo. Esa zona sí va a seguir siendo totalmente plana, pero ya digo, los fondos planos tal y como estábamos hablando hasta ahora, eso ya ha desaparecido. Como también echaremos de menos el vórtice I-250 y otra serie de elementos como los bargeboards esos tan barrocos y tan rococó. Ahora los coches, sus superficies van a ser más sencillas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso a lo que estaba. El tema es que tan recortado el presupuesto, tan recortado horas de túnel de viento y tan recortado los CFD. Y vas a tener que focalizar o enfocarte en esos recursos, utilizarlos de la manera más eficiente posible. Lo que persigue la Fórmula 1 en ese aspecto es eso, que los equipos se vuelvan más eficientes, que no se gasten cantidades ingentes de dinero en conseguir 50 milésimas por vuelta, sino que seas más eficiente y sí, a lo mejor consigas solo 50 milésimas, pero has gastado mucho menos recursos. Así que en ese sentido, bueno, vamos a ver cómo se comportan. A priori, por lo que parece, no se van a ver grandes evoluciones a lo largo de la temporada. Y por otra parte, también a priori, por lo que parece, no se van a ver modelos B, ¿no? Como ha ocurrido otros años, que el coche ha pasado las especificaciones, tal, se ha presentado, se ha hecho la pretemporada. En la misma pretemporada, aunque los equipos no suelen reconocerlo, ya saben realmente si el coche da la talla o no da la talla o no va a dar la talla. Y si el coche no va a dar la talla, ya desde la misma pretemporada se hacen planes de contingencia. Y si tu equipo es fuerte, a lo mejor para mayo puedes tener una versión B con un chasis totalmente rediseñado y tienes que volver a homologar, tienes que volver a pasar crash test. Y luego, pues eso, desde el frontal hasta la parte trasera. Cuando tú cambias el frontal tienes que cambiar luego todo el monoplaza. Así que en ese aspecto pensad que vamos a tener seguramente el que equivoque o se equivoque al principio de temporada va a tener que pagarlo casi toda la temporada. ¿Podrá parchearlo? Sí, y lo van a hacer, seguro, eso no tengáis la menor duda. Pero no van a conseguir mejorarlo mucho. Si el coche al principio no va a funcionar bien, el coche cuando termine la temporada no va a ser un tiro, ni va a ser un cañón. Salvo que encuentren la laguna gris en mitad de temporada, cosa que me parecería muy extraño, pero bueno. El tema es ese. No esperéis grandes evoluciones, salvo al principio posiblemente que haya algunos cambios significativos, pero por lo demás no espero gran cosa en ese aspecto. Sí espero, y ojalá sea así, que haya mayor competencia en la parte alta, porque hemos visto una Mercedes que acabó el año dando miedo. Empezó el año regular, ya sabéis que esos cortes en el fondo plano, esa reducción, mejor dicho, de superficie del fondo plano y ese cambio de normativa en la parte del difusor, a Mercedes se la atragantó, realmente se la atragantó. Lo que pasa que con su unidad de potencia compensa esas carencias. Luego, conforme avanzó la temporada, pues fueron capaces de revertir esa situación. Y realmente cuando lo piensas, desde que presentaron el motor Pepino en el Gran Premio de Brasil, realmente han sido imparables prácticamente. Y de hecho, y hay que ser consciente que Verstappen ganara el Mundial quitando lo de Silverstone. No voy a hablar de lo de Silverstone, que aquello fue un episodio también tela, porque además hemos tenido unos cuantos este año. Pero si quitamos lo de Silverstone y quitamos los problemas de Hungría, efectivamente Verstappen hubiera llegado con un colchón suficiente a Abu Dhabi y probablemente Hamilton no hubiera podido ganar a pesar de que hubiera ganado la carrera hipotéticamente. Pero bueno, el hecho es que se llegó a Abu Dhabi como se llegó. Y realmente, si lo pensamos fríamente,
Verstappen de carambola ganó el mundial, lo ganó en la última vuelta de la carrera prácticamente, y bueno, y sin prácticamente. Y ese Mercedes tenía un desempeño, el W12, brutal, auténticamente brutal. Ese motor, mejor dicho, esa unidad de potencia ha sido, yo creo que lo mejor que ha presentado Mercedes durante todo el año, incluyendo las mejoras aerodinámicas que ha presentado en el coche, pero sobre todo y ante todo esa unidad de potencia. Y la unidad de potencia es la que le ha permitido llegar a final de año como con esa fuerza y con ese poderío y con esa casi imbatibilidad que tenía Lewis Hamilton. De hecho, cuando observas el ritmo de carrera que hubo en Abu Dhabi, se vio que era muy superior al Red Bull de Verstappen. Y realmente, pues, por eso digo que espero y deseo que tanto Honda como Ferrari como Alpine, sus motores, sus respectivos motores, pues, ojalá y no estén muy lejos en rendimiento de la unidad de potencia Mercedes. Ya no pido que estén parejos o iguales, pero que no estén lejos. Porque realmente si al final ocurre que Mercedes sigue teniendo una unidad de potencia muy superior al resto, pues va a ser muy triste. Estaba leyendo, perdonadme, a Fran Paramio, muy buena Fran, y nada, bienvenido a este directo. Pero bueno, yo tengo confianza en que Ferrari haya podido sacar un motor decente. No pedimos que sea un motoraco ni nada por el estilo, simplemente que sea decente. Y por cierto, Juan MRB14, que no te he dicho antes nada, que pues muchas gracias por estar aquí en el canal y me gusta que se pueda aprender aquí de las charlas y de las conversaciones. Y nada, respecto a lo de los motores, sí, es muy importante, porque a pesar de estos cambios normativos, a pesar de que ahora la normativa va a cambiar mucho, sigo pensando que tanto Mercedes como Red Bull, y a pesar de todas las horas que echaron para mejorar esos diseños que tenían, que fueron los únicos equipos que aguantaron hasta el final, tirando y tirando para presentar alguna mejora, creo que este año van a seguir siendo equipos muy fuertes y siguen siendo a priori favoritos para llevarse el mundial. El tema está en que si la distancia no es tan grande como ha sido hasta ahora, pues veremos un mundial muy entretenido. Sin embargo, si como algunos de estos dos equipos, Red Bull o Ferrari, iba a decir, Red Bull o Mercedes, bueno, o Ferrari pueda hallar algo que les dé mucha ventaja, puede ocurrir como ocurrió con Brown GP en 2009, que consigas una ventaja suficiente para luego ir aguantando a Marrategui cuando otros equipos ya te estén alcanzando. Así que veremos, pero yo tengo los dedos cruzados en que las unidades de potencia de Ferrari, de Alpine y de Honda, quizás más las de Ferrari y las de Honda, de Alpine no espero tanto, desgraciadamente, que esas unidades de potencia pues estén en condiciones de poder plantarle cara a la unidad de potencia Mercedes, que estén cerca realmente de la unidad de potencia Mercedes, porque el problema aquí es toda la parte eléctrica del vehículo, es el ERS, el sistema de recuperación de energía. Y en eso Mercedes tiene ahora mismo la mejor unidad de potencia, además con diferencia. Ellos pueden mantener un rendimiento muy alto, pueden usar mayor potencia durante más tiempo y no tiene repercusión, ¿no?, luego en el resto de vueltas del Gran Premio. Sí es verdad que durante un tiempo, a lo largo de la temporada, se han observado signos de que esa unidad de potencia se agotaba pronto. Es decir, que en la tercera o cuarta carrera, ya no era tan superior a la unidad de potencia Honda. Pero también os digo que eso se mejoró. Que el último motor que ha utilizado Hamilton, el último motor, porque fue el motor de combustión interna, ese motor es una auténtica maravilla. Y realmente va a ser muy difícil. Así que
Bueno, me dicen por aquí, Juan, acaba de salir que ya se resolvió lo de Dan Fallows. Se une el 2 de abril a Aston Martin. Pues bueno, ya se van concretando un poco esas salidas y entradas. Porque la verdad es que la salida de Snafnauer o Safnauer o Schnauzer o como se pronuncie ha sido también bastante caótica. Decimos del equipo Alpine, pero el equipo Aston Martin también ha tenido ahí una salida un poquillo regular. El tipo, el Otmar. Y el hecho de que hayan resuelto lo de Dan Follows es buena noticia también para Aston Martin. Realmente vamos a ver qué tal se le da. Pero y a ver el tal Crack, el Mike Crack, me encanta el nombre. a ver qué tal se le da. Realmente vamos a ver qué ocurre con él y esperemos que yo, si os soy sincero, cuanto más equipos haya en la lucha, más me va a gustar este campeonato, desde luego. Eso lo tengo clarísimo. Mucho más que si solo hay dos equipos luchando. Luego al final, en los últimos... Hombre, yo entiendo que en un campeonato, cuando quede un mes para finalizar la competición, o 2 meses, pues sí, ya haya 2 equipos o 3 a lo sumo que estén destacados. Pero lo que no es normal es que cuando estamos ya en mayo o junio, ya prácticamente el campeonato esté decidido entre 2 equipos y el resto no puedan hacer nada. Incluso, bueno, anteriores campeonatos realmente ha estado decidido solo para Mercedes. Salvo milagro no se podía ganar. Entonces, ya digo que cuantos más equipos estén en liza y cuantos más luchas haya también, aparte de por las victorias, por los podios y demás, pues mejor será para el campeonato. Eso siempre. Y nada, por otra parte, no sé si queréis que comente algo más, aparte de todo lo que estábamos comentando. Si tenéis alguna propuesta, me la vais dejando por el chat. Y aparte de eso, pues yo tampoco creáis que tengo mucho más que comentar, porque la verdad es que la actualidad de Fórmula 1, broma aparte con lo de Briatore y todo lo que sucedió ayer, que hubo algunos periodistas serios que se hicieron eco de ese fake, de esa noticia falsa y luego después tuvieron que rectificar. No sé, hay gente que sí, que creo que quiere que vuelva a Briatore y tal. Yo no sé si eso es tan necesario. Y es más, yo no sé si el propio Flavio querría volver a la Fórmula 1. No creo yo que esté dispuesto ese hombre a volver tal y como se marchó, después de marcharse como se marchó y tal. No sé, lo veo complicado, la verdad. Pero cosas más raras han visto. Realmente yo no voy a opinar mucho sobre eso, pero ya digo, la salida de Briatore fue un poquito regular, tirando mal, y no creo que quiera volver otra vez por ese tipo de un cáncer para el deporte. Bueno, hombre, no sé si tanto como un cáncer. La verdad es que, hombre, las prácticas que realizó en algunos momentos digamos que no eran apropiadas. Pero bueno, también hay que reconocerle que también hay que reconocerle que tuvo su acierto. El descubrir a Schumacher y el descubrir a Fernando Alonso, la verdad es que fue un acierto bastante bueno. Muy buena fuente del cierzo. Bienvenido a la participación en Sí, hombre, a ver, sí, eso es verdad, lo que dice Frank es verdad. El hecho de lo que ocurrió en 2008 en Singapur, la verdad es que fue bastante gordo, bastante serio. Luego también las trifulcas que tuvo con Max Mosley. Mosley tampoco es que fuera un tipo ya de última muy agradable, ¿no? Muy fino, pero sí es verdad que en cierto modo había que pararle un poco los pies a los equipos. Y Flavio entonces estaba con la asociación de constructores, que recordad, estaban ya Ferrari como siempre amenazando con marcharse de la Fórmula 1, hacer un campeonato paralelo, etcétera, etcétera. En fin,
Los follones y eso es lo normal, Mosley. Bueno, es que si la categoría reina y la CIA, si no hay contubernio, corrupción y ese tipo de cosas, la verdad es que no sé, sería muy aburrido todo. A Mosley hay que reconocerle también, yo creo que sin ningún género de dudas, los cambios normativos en pos de la seguridad de los pilotos que hubo en los años 90. Si Max Mosley fue uno de los promotores de la seguridad en los circuitos y sobre todo en los vehículos. Y esos cambios normativos que hicieron los vehículos más grandes y más seguros, las dos cosas. Así que creo, en ese sentido hay que reconocerle a Max las cosas buenas que hizo también. Empezando por el reglamento del año 1995. Pero... Claro. Sí, no, y bueno, mandarlo a estrellarse y además eso, coaccionar a un piloto para que lo haga. Es verdad que luego en el Siño también tuvo la participación en ello de que lo hizo, pero claro, estamos hablando de seguramente de coacción. Y eso estamos hablando de hechos delictivos. Así que sí, en ese sentido entiendo perfectamente que... Vamos, yo particularmente si tuviera que pedirlo, no, si tuviera que pedir a alguien de vuelta a Fórmula 1, no sería precisamente Flavio Briatore. Hay otros nombres antes que escogería mucho antes que el nombre de Flavio. Pero ya digo, hay que reconocerle también algunos méritos que tuvo y ya está, ya cada cual tiene su opinión, pero sí, el, el tema es ese, lo mismo que ya digo, lo mismo que Max Mosley. En su última etapa es verdad que aquello fue un desbarajuste total, se enceló mucho con el equipo Ferrari y con McLaren, eh, digamos en darle un buen escarmiento, y eso también creo que fue un error por parte de Mosley, por lo menos pasarse tanto como se pasó, que lo aprovechó muy bien Red Bull. Los 4 años de dominio absoluto que tuvo, no tan absoluto quizá como el de Mercedes, pero casi. Realmente ahí lo aprovechó muy bien Red Bull y hizo muy bien, vamos, en ese aspecto. Así que, bueno, yo, si Flavio no vuelve, tampoco me parece ninguna pérdida enorme. Y si vuelve, pues mira, pues el que lo fiche, pues ya sabrá lo que ficha perfectamente. No sé si tenéis algo más que comentar, si queréis comentar alguna cosilla más. Ya digo que hay poquito que comentar en el aspecto técnico, muy poquito, porque realmente hasta que no se vean los coches en las presentaciones y sobre todo en los entrenamientos, que es donde realmente se va a ver ya un poquito más, poco que comentar en el aspecto de los coches, las libreas y demás, pero bueno, ya veremos lo que ocurre. Y bueno, no sé si había, bueno, la noticia, corregidme si me equivoco, Safnauer creo que todavía no estaba confirmado, o sea, se había marchado de Aston Martin, pero todavía no lo había anunciado. Se rumoreaba que lo iba a fichar Alpine. Ya veremos a ver lo que ocurre o deja de ocurrir. A ver, Fuente del Cierzo, ¿qué espera de las presentaciones de los coches? ¿Diseño solo o se verá algo? Lo he dicho al principio de la retransmisión, he estado comentando eso precisamente, que el hecho de que las presentaciones están un poco separadas de lo que son los test de pretemporada, el hecho de que es un reglamento totalmente nuevo, que cambia mucho la fisonomía de los coches, y el hecho de que nos vamos a encontrar con que, según rumores, Bahrein habría pedido que los coches no presenten las libreas oficiales, por lo menos no en su conjunto, hasta que no lleguen a los entrenamientos televisados, que esos sí van a ser televisados en Bahrein, a la pretemporada. Pues realmente no sé qué es lo que podemos esperar de las presentaciones de este año. Poco, muy poco o prácticamente nada. El tema está en que yo esperaba algo de las libreas. Muy buenas, Marian. Espero que estés un poquito mejor de los resfriados y esas cosas. Volviendo al tema, espero poco. Es más, esperaría que algún equipo
y eso me encantaría, por otra parte, cogiera la maqueta que presentó la FOM y la vistiera con sus colores directamente. Y hago la presentación con la maqueta. Eh, Hombre, los equipos tienen poderío para poder hacer su propio coche y presentarlo. Pero no sería la primera vez que en una presentación de Fórmula 1 se presenta una mula que está vacía y así con 4 pinceladas, pues para que la gente se quede más tranquila. Así que ya digo que de las presentaciones yo no esperaría mucho. Lo que sí esperaría, bueno, seguramente sacarán los renders y tal, y sobre todo de las libreas, si al final no se confirma eso de que decían que Bahrein estaba pidiendo que no se presentaran los colores oficiales los equipos durante estas presentaciones y durante los entrenamientos de Barcelona, los de pretemporada de Montmeló, que esos no van a ser televisados ni nada por el estilo. Así que yo, Fuente del Cierzo, yo no esperaría mucho, la verdad, de las presentaciones. Ahora, tampoco me las voy a perder, porque a lo mismo que estoy diciendo esto, pues bueno, puede que haya pequeños detallitos interesantes que comentar y por ver también la filosofía general del vehículo. O, como acabas de decir, si es la maqueta de la FOM y la han pintado con los colores del equipo y para adelante y a tirar. Entonces, ya digo que a mí me encantaría, sí, de verdad, porque me encantaría por una razón muy sencilla, porque todos esos sesudos análisis que se suelen hacer al principio en las presentaciones, estoy seguro de que se volverían a hacer. Y sería muy divertido para luego comprobar cómo el coche que llegue a la pretemporada es bastante diferente y cómo el coche que se presenta luego en Australia en los primeros entrenamientos libres es todavía más diferente. Así que en ese aspecto me encantaría. Por eso lo decía, las risas iban a estar garantizadas con los análisis de esas maquetas. Realmente iba a ser muy interesante. De hecho, la famosa foto aquella, me imagino que es para promoción de la propia FOM, bueno, de Liberty Media, esa famosa imagen del avión de carga con las diferentes maquetas de los Fórmula 1 totalmente en blanco, bastante curiosa. Veremos a ver si no era realmente para repartirla entre los equipos y que los equipos luego presenten eso en la presentación oficial del equipo y el coche luego ya el real ya lo vea más tarde. Ya digo, si estos años atrás, ya hablando en serio, si estos años atrás las presentaciones nos reservaban el tema de que se veía poco, muy poco o nada, de incluso muchos coches llegaban a llevar los alerones del año anterior, no se veían los alerones que iban a usar luego que iban a probar, mejor dicho, en los últimos días de la pretemporada, porque normalmente los equipos eso lo suelen aguantar. Entonces este año, con un cambio de normativa tan serio, dudo mucho que los equipos vayan a mostrar mucho de ese diseño. Sí mostrarán algunas cositas, no lo niego ni lo discuto, pero pequeño. Detalles pequeños. Si al final tenemos por lo menos esos detalles pequeños para poder comentar, y sobre todo hay equipos que se atreven a presentar diferentes morros, si aparecen diferentes morros entre los diferentes equipos y diferentes alas delanteras y diferentes rake, sabéis, el rake es la inclinación del coche desde la parte de mirada desde el lateral, pues si eso se puede ver, pues yo me daría ya con un canto a los dientes con ver solo algunos detallitos. Otro tema también que quería comentaros, bueno, y ahora me está fallando la webcam, bueno. Otro tema que quería comentaros también es que han aparecido, vamos a ver si los puedo buscar, porque esas tengo que buscarlas. Esas os las voy a buscar ahora mismo. A ver si estaban por aquí. Bueno, el tema de las llantas de 18 pulgadas, ya lo sabéis, pero lo que quería comentar era el detalle
no sé si la encontraré o no la encontraré. El detalle de las famosas llantas que aparecieron que las presentó, no sé si fue el equipo McLaren el que lo puso en sus redes o fue otro equipo, ya no lo recuerdo bien, pero que le puso, vamos, las famosas llantas con LEDs. Vamos a ver si lo puedo buscar en las imágenes y lo puedo comentar con vosotros. Me pareció bastante interesante la idea. El caso es que bastante interesante, claro, siempre y cuando a ver cómo se van a usar esas llantas. Pero vamos a ver si tengo por aquí. Sí, ya tengo aquí una imagen. Ahora os la pongo y comentamos un poquito. Realmente al final el tema del LED realmente creo que simple y llanamente para publicidad, vamos, el uso que yo le veo a eso, y también quizá pues para transmitir un poquito más de información al público que esté allí presente, sobre todo. Yo lo veo también interesante en el aspecto de poder también mostrar números de pilotos, ese tipo de detalles que otras veces pues se pueden escapar un poquito, pues para saber realmente, para saber un poquito mejor, que ya sabéis que es difícil con el halo ahora y con los cambios de casco de los pilotos, con algunos colores y demás, a veces se hace difícil averiguar quién es el piloto, ¿no? que estás viendo en ese momento en pantalla. Sí, ahora mismo os la estoy enseñando las llantas. Un momentito. Vale. Ahí la tenéis. Esa es la llanta con LEDs, esos son las tiras LEDs que la estáis viendo ahí perfectamente. Vamos, la llanta, el tapacubo realmente de la llanta, no la llanta en sí. Y bueno, eso se puede usar, eso tiene muchísimos usos. Además, es bastante sencillo de programar, porque en realidad el giro de la rueda es sencillo, ya digo, porque la imagen se puede quedar fija, aunque la rueda esté girando, y el ojo humano realmente lo que está viendo es una imagen fija. Eso se programa, los LEDs tienen una frecuencia de funcionamiento que puede ser mucho más alta de la que es el giro de la rueda, así que en ese sentido no hay ningún problema. Y como os digo, se puede usar pues para dar mucha información. Sobre todo estoy seguro de que los equipos, si esto al final se lleva a cabo, porque esto es simplemente un prototipo que ahora mismo se ha presentado, pero no es algo definitivo, pero si esto se lleva a cabo al final, pues seguramente el tema esté en que se puede usar con fines publicitarios. Es algo muy... A mí me ha parecido algo muy estadounidense. Muy de espectáculo estadounidense, pero realmente yo no lo veo mal, lo veo interesante. El tema está en a ver qué uso se le da realmente. Se pueden dar incluso informaciones de desgaste de esa famosa información que da AWS del desgaste de neumático que nunca acierta, pero bueno, es bastante gracioso. Informaciones sobre fuerza G, informaciones de aceleración, frenada, se pueden dar números de los pilotos, también se pueden colocar en los neumáticos, así el que está se puede colocar en el tapacubo, perdón, así el que está en la grada pues puede saber mejor qué piloto está pasando en ese momento por su zona, y se pueden dar más informaciones, incluso yo aprovecharía pues para la posición del piloto, etcétera, sobre todo más que en el tema de la gente que está viéndolo por televisión, que también, porque muchas veces la retransmisión te lían bastante, te lían mucho con las posiciones y con las distancias que hay y tal. Yo creo que sería muy interesante desde el punto de vista del espectador que está presente en el circuito. Porque en el circuito, ya sabéis, están las pantallas gigantes, es verdad que hay mucha información para poder seguir, pero en realidad siempre te faltan cosas. Tú solo estás en una zona y solo ves esa zona en concreto y es difícil estar atento a todo lo que está ocurriendo. Entonces con este tipo de llantas sí se podría dar esa información a la gente que está en el circuito y podría ser algo más interesante. Informaciones del tipo hasta incluso si está ganando distancia o está perdiendo distancia con el piloto de delante, etcétera, etcétera. Yo creo que puede ser muy interesante
Pero en tiempos de economía corta, seguramente al final los equipos lo utilicen sobre todo y ante todo para... Lo utilizarían. Estoy hablando en... Voy a hablar en subjuntivo porque realmente todavía no está probado, ni esto simplemente es un prototipo y ya está. Bueno, veo que tengo nuevos seguidores. Bueno, pues muchas gracias Alberto y gracias Fran también por, por el seguimiento. Ya digo, bastante interesante lo de las llantas. Dice Marian que va a aparecer una... Bueno, no pasa nada, Fran. Luego después ya te paso yo la mordida por debajo y nada, tú no tienes que justificar nada. Dice Marian que va a aparecer en una feria. Pues la verdad es que yo creo que eso es lo que pretende Liberty Media, que parezca una feria. Eh, a mí me ha parecido, ya digo, a mí me ha parecido interesante. Desde el punto de vista del aficionado, yo creo que una llanta con LEDs, cuando el coche esté pasando, puede dar bastante información. Os recuerdo, por ejemplo, en IndyCar, cómo se usa la información en los paneles LEDs que llevan los propios coches. Os recuerdo también en el Mundial de Resistencia, como dependiendo de la categoría en la que corre el vehículo, el número tiene un color diferente en LED también. Es azul, rojo, verde o el otro color no recuerdo si era oro o ámbar. Etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que se pueden lograr cosas muy curiosas con esto, ya que van a afear el aspecto del vehículo, porque en realidad los tapacubos son necesarios, desgraciadamente. En la Fórmula 1 esta que pretende la FIA ahora moderna, pues el tapacubos va a ser muy necesario. Pero ya que van a afear el aspecto y ya que no te queda más remedio, pues por lo menos aprovechar esa superficie y, oye, se puede intentar hacer algo interesante. Bueno, los videojuegos, sobre todo yo que he jugado al Need for Speed Underground, ya te digo yo que se veía espectacular. Luego después en la calle llega el macarra de turno con una mierda de LED puesta, dicho mal y pronto, puesta debajo del coche y queda fatal. Pero lo que era en el videojuego quedaba muy bonito. Muy bien. Sí, no sé, Marian, ya te digo que estos son prototipos y que ahora mismo está realmente en la cabeza de las cabezas pensantes en la FIA y en la FOM. Pero yo creo que puede ser interesante. Repito, dependiendo muy mucho del uso que se le vaya a dar a esos LEDs. Pero realmente así te olvidas un poco del aspecto del tapacubo, que a fin de cuentas, ya que la llanta no puede ir desnuda como va en F2, por ejemplo, pues bueno, por lo menos una llanta de 18 la puedes aprovechar bien para poner esos LEDs y poner algunos gráficos interesantes. Por ejemplo, lo que le queda de batería a un piloto, eso sería muy interesante, sobre todo para el ingeniero de pista del piloto rival que está, mira, que ya le queda poca, atácale ahora. Así que sí, a ver, término medio creo que no va a haber. O al final te gusta o no te gusta. Así que en ese sentido, bueno, pues ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda más aparte. Os recuerdo que el sistema de apriete de la tuerca va a seguir siendo igual, a pesar de que la llanta sea mayor. Va a seguir siendo como estáis viendo ahí, la misma tuerca de aluminio. La famosa tuerca que en el Gran Premio de Mónaco el equipo Mercedes, el pobre mecánico, terminó por romperle los pines. Son esas estrías que se ven en la tuerca. Esos son los famosos pines. Y si veis la pistola de aire, lo que es el tubo de la pistola de aire, lleva una serie de dientes. Esos dientes coinciden con los huecos entre esos pines. Y ya está. Y eso fue lo que ocurrió, vamos, básicamente porque se lo comieron. Sí, eso ya se ha quedado oficial. Eso del reglamento deportivo no lo van a cambiar. Fue una medida un poquito sucia, creo recordar.
y en mi opinión un poquito sucia, porque realmente Red Bull en ese sentido era el mejor. Y realmente a quien han jorobado siguen siendo muy buenos, pero está claro que ya no son tan superiores como lo eran. Y lo que sabes que es verdad. Por eso lo digo, fue sucia, realmente fue algo sucio. Y yo creo que también fue en parte compensar el desaguisado que le liaron a Mercedes con el famoso corte del fondo plano y con toda la zona del difusor. Así que en ese aspecto creo que la FIA y la FOM no querían que Verstappen tuviera ventaja sustancial y se escapara. Sí, además Fuente del Cierzo, te recuerdo al principio, en pretemporada, me acuerdo que hice también unos comentarios con Charlie Barzal y estuvimos comentando que la medida del corte del fondo plano y los difusores habían afectado mucho al equipo a los de Brackley, a Mercedes. Y realmente yo entonces sospechaba que habían afectado, pero no sospechaba cuánto. Si veis las primeras carreras de Hamilton, sobre todo, sí, el coche seguía siendo muy bueno, la unidad de potencia sigue siendo muy buena, la mejor. Pero realmente ya no ganaba con esa superioridad. Y de hecho, ¿qué ocurrió? Pues que en las estrategias, en el muro de Mercedes, se estaban empezando a cometer fallos garrafales, fallos gruesos. Y lo estuve comentando, ahora que has nombrado lo de la inutilidad de la FIA, porque me acuerdo que el comentario que hizo entonces un compañero mío de GPK, Sergio Martínez, que no sé si lo seguís en Twitch, pero tiene también Twitch bastante interesante. El comentario fue muy curioso porque dijo que a pesar de la FIA, la medida había funcionado. Y es verdad que yo creo que la FIA no tenía tampoco conciencia de que realmente fuera a ser tan brutal el problema. Yo creo que esperaban, entre comillas, de una manera lógica, yo también lo esperaba, que los coches con alto rake se vieran perjudicados por esa medida, quizá en la misma o mayor medida que los coches con bajo rake. Sin embargo, lo que en un principio nos pareció así, luego cuando le dabas vueltas a la idea, resultaba que te dabas cuenta que si un equipo con alto rake, con ese corte en el fondo plano, era capaz de manejar ese volumen de aire nuevo que tenía, realmente podía compensar esa pérdida de una manera mejor que un coche con bajo rake, porque un coche con bajo rake no tenía mucho margen para tratar de compensar eso, es decir, no tenías prácticamente margen para tratar de compensarlo. Sin embargo, con un alto rake sí, porque tienes más volumen de aire que viaja por la parte inferior y por lo tanto puedes tratar de compensar un poquito esa pérdida. Así que realmente a quien me afectó más fue precisamente a Aston Martin y a Mercedes. Y de hecho, el equipo Mercedes tardó menos, pero Aston Martin ha tenido una temporada realmente muy, muy difícil y una temporada mala. Porque para lo que se esperaba de ellos, el rendimiento tendría que haber sido bastante mejor de lo que ha sido. Ya digo, a pesar de algunas actuaciones que han estado bien, pero han sufrido y bastante. Y yo creo que lo otro, pues sí, fue una medida anti-Red Bull y que trataron de compensar un poquito lo que le habían hecho a Mercedes. Claro, y luego sí, lo del cambio de carcasa, lo que ocurrió también en Silverstone France, si repasamos también un poco, es el propio accidente de Hamilton, lo de los 10 segundos, no sé, fue todo muy... Ha sido un mundial muy intenso, muy intenso en los despachos, en ese sentido. Y luego una cosa que espero, a ver, como si tuviera que hablar como un jefe de equipo o como un ingeniero, realmente no me gusta tanto que se escuchen las conversaciones entre Masi, entre el director de carrera y los diferentes directores de equipo y demás. Creo que esos asuntos se tendrían que resolver en petit comité. Sin embargo, creo que como aficionado eso puede dar mucho juego. Y creo que ha habido bastante afición a la que le ha gustado
De hecho, la cantidad de memes que ha habido con lo de la última conversación de Toto con Masi en las últimas 2 vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi, el famoso no Mikey no, eh, creo que ha dado mucho juego. Pero si yo... A mí me cuesta mucho trabajo aceptar que todo el mundo tengamos que escuchar los lloros, quejas y lamentos de, de, de una serie de gente que se les supone una seriedad y una formalidad. Entiendo que un piloto grite, chille, se pelee por radio, porque en ese momento está en el fragor, está con los nervios a 200, está tenso. Lo que no entiendo es que un director de equipo se comporte como, pues eso, como una cría adolescente, como un crío adolescente, y se comporte y también eso, y se queje por radio como si eso fuera, no sé. Pero sí, entiendo que para el espectáculo y para la afición en general, pues puede ser que sea interesante y que te mantenga pegado a la pantalla esperando a ver cuál es el último lloro o el último lamento, ¿no? Pero ya digo, conversaciones para usar de politono. Pues sí, no, Mikey no. Así que en ese sentido ya digo que bueno, pues no sé, yo a lo mejor es que soy de otra manera y creo que esas cosas deberían de... Es como cuando Toto, creo recordar, lo de que le había enviado el email y entonces Masi le dijo que eso podía discutirlo aparte, nada, no sé qué y tal. Que había otras maneras de hacerlo. Yo creo que sí, que hay otras maneras de hacerlo y que ya tenemos suficiente con las conversaciones entre piloto e ingeniero, que de ahí se pueden sacar muchas. Sobre todo, creo que en ese aspecto vamos a echar de menos a Kimi Raikkonen, que a pesar de lo poco que hablaba, daba bastante de qué hablar. Pues muchísimas gracias por la nueva suscripción, mi canal de YouTube. Pues muchísimas gracias por haberte suscrito al canal. Y ya digo que espero poder ir haciendo más a menudo este tipo de directos, pues para compensar un poquito eso, que os estéis suscribiendo al canal y para poder daros un poquito más de chance por aquí por el Twitch. También os recuerdo, bueno, lo voy a poner porque Twitch, os recuerdo que me guarda los vídeos 14 días y a partir del 14 pues ya pues eso, ya desaparece, ¿no? El vídeo. Entonces diréis, vaya por Dios, ya no llegué a verlo, no pude verlo, ¿qué pasa ahora? Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Simplemente pues que lo puedes ver luego en mi canal de YouTube igualmente. A ver si lo encuentro aquí. Y voy a poner ahora el enlace. Aquí está. Y os lo pongo aquí en el chat. Y ya está. Ese es el canal de YouTube. No sé por qué no me lo he puesto entero. Es todo junto, Curiosidades de ingeniería con Jero. Es que no sé por qué solo me ha puesto en morado lo otro. Pero tendrías que ponerlo completo. La URL la completa. La copiáis y la pegáis en el y ya en el navegador y ya podéis ver el canal de YouTube. Ya digo, los vídeos, salvo que algún directo como me ha pasado en el que he usado material que en Twitch ha pasado pero YouTube no me lo va a pasar, salvo que ocurra eso, en general no os preocupéis que todos los vídeos que yo voy haciendo de directo en Twitch los voy colgando luego en el canal de YouTube. Pues a lo mejor en una semana, 2 semanas como mucho lo tenéis disponible. Y si os habéis perdido algún podéis verlo, ya digo, en esos 14 días en Twitch. O luego ya esperar a que lo cuelgue en el canal de YouTube y ya lo veis en YouTube tranquilamente. Y bueno, de momento pues poco más que comentar. Pues muchísimas gracias a Sergio Alberdi, perdón, por la suscripción. Muchísimas gracias a los que estáis suscribiendo. De verdad que, como dije el otro día en la parte tercera de las regulaciones técnicas de Fórmula 1, que con lo poco que publico que me da muchísima alegría que os suscribáis porque entiendo que os gusta el contenido y que os parece interesante. Así que
realmente me alegra mucho porque ya digo, no estoy emitiendo todo lo a menudo que me gustaría ni lo estoy haciendo todo lo bien que me gustaría, pero bueno, ya iremos mejorando. Eh, por mi parte creo que ya está. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues os voy haciendo raid a algún canal. Si tenéis algún canal para hacer raid en especial, que queráis que haga raid, me lo decís ahora mismo por el chat y lo hacemos. Si os parece bien. Y si no, pues miramos a ver qué es lo que hay. Miramos a ver qué es lo que hay por el, por el Twitch. Ah, he visto que están las rebufas aquí. Pues mira, os voy a mandar con las chicas. Os voy a mandar con las rebufas. Sí, mira, ya me lo estabais diciendo también por el canal. Pues, bueno, pues os voy a ir mandando con ellas. Yo de momento ya me despido. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado esta tarde aguantando mi chapa. Y sobre todo, muchísimas gracias a los que habéis suscrito. Muchísimas gracias por los nuevos seguimientos. Ya digo que si os queréis suscribir, sois libres de suscribiros. Y si queréis simplemente seguirme, pues me seguís y yo estaré igual de contento, realmente. Yo esto lo hago porque me gusta y porque lo disfruto mucho. Vamos a iniciar el raid y ya digo, me voy despidiendo. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, que paséis muy buena tarde y